Hemos tenido una reunión con el primer ministro de Aruba, muy grata. He estado con la exministra del Ambiente, Albina Ruiz, y un grupo de empresarios peruanos de primer nivel, todos comprometidos con el tema del desarrollo sostenible, y hemos visto con el primer ministro de Aruba la posibilidad de unir esfuerzos en torno al tratamiento de temas tan esenciales para la vida como el agua, la naturaleza, los residuos sólidos. El ser humano tiene que ser más amigable con la fuente de vida que es la naturaleza. Y eso tiene que ver con minería, con energía, con turismo, que es algo que nos une a Aruba y que tiene muchísimos turistas, muchas playas hermosas, pero Perú también tiene cosas que mostrar, y esa unión creo que puede motivar un mejor mundo. Y me ha gustado mucho la buena disposición del primer ministro y su compromiso de venir a la visita del Papa a su tierra, el Perú. Estar en esta reunión con nuestro embajador de los Países Bajos en Perú, pero sobre todo con el primer ministro de los Países Bajos en Aruba, ha sido muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, y creo que es algo que podemos aprender de ellos, es que desde el Estado se ponga en la agenda y se debata sobre el bien común, porque cuando haya más personas comprometidas con el bien común, de hecho, las propuestas para ir a la sostenibilidad van a fluir mejor, y creo que esas experiencias son muy importantes. También los retos que tienen, sobre todo al ser una isla con mucho turista, y creo que tienen un gran reto también ahí con el tema de la gestión de los residuos sólidos, y van buscando salidas. De hecho, Perú también, una gran parte de su PBI y del ingreso viene del turismo, entonces aprender de estas experiencias también nos une, y creo que hay muchas cosas que podemos compartir, y sobre todo en este mundo globalizado, si estamos juntos del lado de la sostenibilidad, será mejor para todos. Hay grandes posibilidades porque la experiencia hoy de las buenas prácticas es un valor común, y Perú tiene mucho por hacer, y creo que Aruba es un ejemplo de esfuerzo, y sobre todo que tiene la asistencia técnica del Reino de los Países Bajos, que es uno de nuestros mayores cooperantes en temas de sostenibilidad. Totalmente, no tengo duda de eso. En energía, en gestión de residuos podemos transferirles cosas que hemos avanzado, pero también en cómo manejamos el turismo y los retos que tenemos también en términos de cómo garantizamos agua saludable para todos, o el tratamiento de las aguas residuales. Creo que hay muchos temas en común que podemos también ir mirando niveles de colaboración, como dijo Pedro, nuestro ex viceministro de Energía. De hecho, Países Bajos ha acompañado mucho de manera técnica, incluso con asistencia técnica al país. Definitivamente, creo que la presencia del primer ministro acá en el Perú cuenta mucho, y nada, que tengan una linda estadía, y sobre todo que vuelvan más veces.